Bien, la peritonitis es una inflamación generalmente aguda del peritoneo, que ustedes saben es la envoltura que está en la cavidad abdominal, y que esta inflamación de origen agudo puede llevar a daños permanentes, inclusive poner en peligro la vida de los pacientes. La peritonitis puede tener varios orígenes. Uno puede ser complicaciones de enfermedades que están previamente establecidos, como el caso de la cirrosis, al producirse la ascitis. Estas células peritoneales pueden inflamarse. Puede deberse a problemas traumáticos que pueden ser directamente iatrogénicos, como el caso de las cirugías, o puede ser provocado por heridas cortopunzantes. O recuerden que ustedes se pasa en el cine que una de las formas de asesinato en la Segunda Guerra Mundial era con un paraguas clavarse al lado derecho, donde les producía esta infección de las peritonitis. Y hay también otras que son por fallos multiorgánicos, como por ejemplo problemas de toxicidad, shock séptico, donde por destrucción de las propias células intestinales puede haber una salida de las bacterias de la flora intestinal. Pero en todo caso es una patología aguda que se presenta a las pocas horas de generado la causa de origen. ¿Y cuál es la causa más frecuente que llegan a su consultorio? Bueno, en nuestro medio, en la consulta general, las causas más frecuentes son por un diagnóstico tardío en las apendicitis. Es decir, había una perforación apendicular y eso ha generado el problema y la inflamación aguda en primer término. La segunda causa de las peritonitis puede ser por ruptura de las trompas de falopio y vasos ectópicos, que pueden también tener un nivel de complicaciones. Y lógicamente a nivel del colon o del intestino grueso se presentan los divertículos, y a veces estos divertículos se perforan. Entonces, al salir la materia fecal hacia la cavidad abdominal, puede también complicarse la vida. Ya, doctor, ¿y qué tipos de peritonitis podemos encontrar? Eso lo digo, las peritonitis pueden ser primarias, es decir, que se deben a una afección de un órgano interno. Sí. Las secundarias que están en relaciones a heridas, como por ejemplo decía las cirugías, heridas cortopunzantes, y las terciarias que se deben a fallas multisistémicas, multiorgánicas, como les decía, por ejemplo, una septicemia, un shock séptico, que una de las etapas terminales del shock es la perforación intestinal por el problema de las toxinas a ese nivel. ¿Y qué signos presenta un paciente con peritonitis? Bueno, las características primarias es el dolor, que a veces se dice el dolor de la triple P, permanente, persistente y progresivo. Es decir, un dolor que no cede y que es progresivo. Luego nosotros tenemos el síndrome del peritonismo, es decir, que la pared abdominal se va volviendo duro, ¿sí? Por el asunto de la propia inflamación, y que nosotros a la percusión o a la palpación podemos darnos cuenta de este nivel. Lógicamente, en etapa inicial, cuando es un problema intestinal, hay algunos ruidos especiales como ruidos metálicos, pero luego más bien hay la abolición de los ruidos. Es decir, como que se paraliza defensivamente el organismo, quedan abolidos los ruidos y lógicamente la motilidad intestinal, y como todo proceso inflamatorio se acompaña de fiebre. En los exámenes de sangre pues va a haber una elevación en la fórmula, ¿sí? Una leucocitosis manifiesta, que puede expresarse en lo mismo. Cuando se requiere otro tipo de exámenes, generalmente se recurre a las ecografías o a veces a los rayos X de abdomen que se toma de pie al paciente. Pero básicamente la clínica está orientada por las características del dolor, que eso es clave: permanente, persistente y progresivo. Un dolor cólico por una intolerancia alimentaria, digamos, es que el dolor viene y le cede, duele un poco y le cede. Aquí no, empieza siendo un dolor leve y es permanente y progresivo. Es tan progresivo que a veces los pacientes llegan a la emergencia gritando del dolor.
Esta es una característica clave. La semiología hay que tener muy en cuenta la diferencia del tipo de dolor que a veces nos da a nosotros el diagnóstico. Y vuelvo a insistir, los signos del peritonismo, que es el abdomen endurecido, abdomen entrado. ¿Cuál es la epidemiología de esta patología? Bueno, la epidemiología como causas frecuentes, digamos, está lo que les he manifestado, las infecciones. Puede haber también un problema de perforaciones, me olvidaba, por la fiebre tifoidea o la salmonela. En cuanto a los datos, realmente no le podría dar, pero si ustedes pueden acudir al Ecuador en cifras, que se llama, y tienen los datos. Además, con una cuestión que puedan diferenciar cuando busquen los datos de lo mismo, en razón de que en la clasificación tradicional que se hacía, las enfermedades infecciosas estaban tomadas individualmente. En una nueva clasificación de la Organización Mundial de Salud se van englobando en un solo paquete las enfermedades, porque eso también ha dado unos cambios en lo que tiene que ver a las estadísticas. Si usted puede más o menos ver en la tabla tradicional de la clasificación de las enfermedades en el Ecuador, la principal causa de muerte venía a ser la diabetes, después las cardiorrespiratorias y luego el cáncer. Pero si sumamos todas las enfermedades, la principal causa de muerte en el Ecuador es el cáncer y la segunda de las enfermedades infecciosas. En todo caso, repito, desde el punto de vista de la epidemiología, en las primarias tiene que ver mucho con la cirrosis, y la principal causa de cirrosis en nuestro país, vuelvo a insistir, es el alcoholismo. Luego hay los hígados grasos y cirróticos no alcohólicos, es decir, patologías que tienen este nivel. El cáncer de útero también suelen presentar manifestaciones, o de ovarios, manifestaciones con ascitis y que se agravan con esta complicación. En cuanto al otro, repito, le vuelvo a decir antes, es básicamente las apendicitis, el problema general. Luego, digamos, sobre todo en personas adultas mayores, los divertículos y la salmonelosis. En esta época, por ejemplo, es muy frecuente por el contagio. No lavamos bien las frutas, a veces un chorro de agua y ya. Y lo que hay que hacer es por lo menos 2 minutos ciertas frutas, sobre todo como los mangos, los duraznos. Es decir, por ahí van los antecedentes de la enfermedad. Pero ya los datos estadísticos no los manejo, pero ustedes lo pueden ver en el Ecuador en cifra. Ahí tenemos datos hasta el 2015. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo de la peritonitis? Bueno, primero digamos la observación, pero generalmente en los tipos de peritonitis, como por apéndice, perforaciones por divertículos, y la cirugía que tenga que ver con la reparación de la herida y lógicamente el lavado y la limpieza de la zona afectada. Luego de eso vienen los antibióticos que son necesarios inclusive para prevenir posibles complicaciones a futuro, y por supuesto que tiene que manejarse con los analgésicos. Pero ojo, cuando recién estamos a nivel de un posible diagnóstico, es preferible no dar ni analgésicos ni antibióticos hasta no tener bien manejado y diagnosticado el cuadro, porque a veces nos pueden mascarar y dejar que progrese a niveles mucho más complicados. Doctor, disculpe, ¿cómo podemos prevenir la peritonitis? Bueno, la prevención de la peritonitis por sí mismo no es tan específica. Sin embargo, cuando ustedes me preguntaban de la epidemiología, les decía, por ejemplo, salmonelosis. Hay que hacer un buen diagnóstico de la posibilidad con las pruebas de sangre, generalmente una reacción de debilidad. Hacer un buen diagnóstico, porque a veces la automedicación hace que las personas presenten signos como diarrea, dolor, etc. y acuden a una farmacia o una tienda. O sea, hay que hacer un buen manejo de lo mismo. Pacientes con diverticulosis, lógicamente, tienen que mantenerse un adecuado nivel higiénico-dietético, evitando, por ejemplo, comidas que contribuyen al estreñimiento, que puede poner en riesgo la perforación de un divertículo. Las otras precauciones ya son manejos clínicos propios de un paciente, como en las primarias,
la cirrosis. Lo que hay que hacer a ese nivel generalmente es utilizar diuréticos y antihipertensivos para poder bajar por un lado el nivel de líquidos en el abdomen y bajar la presión que se ejerce también de la sangre. Ustedes conocen en el retorno sanguíneo. Es decir, la prevención más bien son de los cuadros que pueden originar. En el caso de la cirugía, lógicamente las técnicas quirúrgicas, pero a veces van más allá de lo posible. A veces, digan ustedes, al hacer una punción laparoscópica puede irse en trocas y perforar el intestino. Es decir, el manejo con cuidado en estos casos. En cuanto a las heridas, pues ya no estamos para saber cuándo nos pueden asaltar. Es decir, la peritonitis generalmente es una patología que se presenta sin previo aviso. Es más bien secuencia o consecuencia de problemas anteriores. Disculpe, ¿qué tipo de bacterias intervienen en lo que es en la peritonitis? Bueno, generalmente la más frecuente, ustedes saben que es la Escherichia coli y las que están a nivel de la flora intestinal. Esa es la única y la más común que se puede No, encontrar. no es la única, es la de mayor frecuencia, porque ustedes saben que la Escherichia coli dentro del intestino forma más bien parte de la flora intestinal y hasta ciertos niveles más bien contribuye a manejar ese equilibrio a nivel del intestino grueso, pero fuera del intestino es patógeno. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una perforación del apéndice o una perforación de un divertículo, ¿sí? Es decir, pueden haber también otros, pero básicamente nos topamos con eso. Pueden haber otro tipo de bacterias que pueden estar comprometidos, como le digo, la salmonela, ¿sí? La shigella. Es decir, son bacterias que se pueden introducir, pero dentro de la característica de la flora normal, la más frecuente es la Escherichia coli. Pero vuelvo a insistir, también la shigella, la salmonella, la Klebsiella, es decir, otro tipo de bacterias que tienen afinidad por el tubo digestivo. Muchas gracias. Muchas gracias.